Vamos a continuar con nuestra serie de 1 Corintios. Se habrá dado cuenta que el día de hoy solamente vamos a cubrir 6 versículos en el capítulo 7. O sea que vamos a ir poco a poco avanzando en la carta. Y el propósito, como siempre, es de que, no sé si estoy gritando o me escuchan allá. El propósito es de que podamos ir aprendiendo y aplicando la palabra de Dios. Así que 1 Corintios capítulo 7, versículo del 10 al 16. Así que si no trae su Biblia, está en la pantalla. Solo a manera de repaso, recuerde que en los primeros 6 capítulos que vimos de la carta, Pablo está tratando los problemas que había entre ellos, problemas de inmoralidad y problemas de contiendas entre los mismos corintios. Esa información le había llegado a Pablo. Pablo recuerda que estaba en Éfeso, y le llegó una carta. ¿Quién le mandó la carta? Los de Chloe, ¿okay? Ya vimos que Pablo recibió la carta donde decía todo lo que estaba ocurriendo en Corintios. Ahora en el capítulo 7 que estamos viendo, Pablo pasa a dar respuestas a algunas preguntas doctrinales, dudas o confusiones que los corintios tenían. O sea, ellos no sabían qué hacer ahora que habían recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Tenían preguntas de que podemos seguir haciendo esto, podemos seguir comiendo aquí o yendo a estos lugares. Entonces los corintios tenían preguntas, dudas, y esas preguntas ellos mismos se las habían hecho llegar a Pablo en una carta con anterioridad. O sea que el resto de la carta que vamos a ver del capítulo 7 en adelante, Pablo está aprovechando para darle respuesta a las preguntas que ellos tenían. Es por eso que en la carta Pablo empieza el capítulo 7 diciendo: en cuanto a las cosas que me escribieron. Esto ya lo vimos la semana pasada, solamente es un pequeño repaso. Enseguida Pablo les habla de los matrimonios a los corintios en los versículos del 1 al 9. Pero recuerde que no solamente se dirige a los casados, sino también a ¿quién? A los solteros en ese párrafo. Y les dice: bueno le sería al hombre no tocar mujer. Recuerde que Pablo no está diciendo que no es bueno el matrimonio o tener relaciones dentro del matrimonio. Lo que estaba ocurriendo en Corintios es el abuso de la sexualidad, los deseos de la carne, todo eso. Entonces Pablo quiere que todo eso se detenga. ¿Por qué? Porque la gente está cayendo en pecado, están cayendo en fornicación. Entonces fue por eso que Pablo les dice que como matrimonio deberían de cumplir el deber conyugal. La única condición es de que dentro del matrimonio es de que los dos estén de acuerdo, o sea que en tener la relación, y que no se nieguen el uno al otro, a no ser por 3 condiciones que dice Pablo. ¿Cuáles eran? Bueno, si se van a negar el uno al otro, tiene que ser por un tiempo corto, de mutuo consentimiento, o sea que los dos estén de acuerdo de que va a haber un periodo corto de que no va a haber intimidad. Y el otro que tiene que ser, o puede ser por la oración, o sea, dedicarse a la oración, a entregarse al Señor por un tiempo corto. Pablo termina esta pequeña sección del versículo del 1 al 9 diciendo: miren solteros y a las viudas. Le dice: bueno les sería quedarse como, quedarse así como están. Si estás soltero, por lo pronto quédate soltero. Espera que el Señor te envíe a la persona adecuada. Si estás viuda, si te quedaste viuda, bueno, quédate así por lo pronto. O sea, quédate viuda, está bien. Pero dice Pablo: al menos de que alguno de ustedes no puedan vivir sin una pareja, no puedan vivir solo, dice, entonces sí, cásense. O sea, únanse de nuevo al matrimonio. ¿Para qué? Para que evitar caer en tentación. A continuación, en lo que vamos a cubrir el día de hoy, del versículo 10 en adelante, Pablo se dirige a los casados. Vamos a ver cómo se dirige a diferentes personas. Del 10 al 11, Pablo está hablando a los casados cristianos, a los creyentes. O sea, cuando ambos son hijos de Dios. Y fíjense lo que les dice: pero los que están unidos en matrimonio, o sea, los casados, mando no yo,
sino el Señor. O sea que lo que Pablo va a decir a continuación, dice, no es una opción, no es por si lo quieren hacer o no, no es una alternativa. Dice, este es un mandamiento de Dios que lo debemos de cumplir aquellos cristianos que estamos ya casados. ¿Y qué es lo que le dice? Que la mujer no se separe del marido. Y en el versículo 11 igualmente, y que el marido no abandone a la mujer. Ya que en ambos casos, ambos, tanto él como ella, cuando se casan pasan a ser ¿qué? Una sola carne. O sea, mi hermano, en el matrimonio no es que el hombre y la mujer se junten o se peguen y que después se puedan despegar fácilmente. En el matrimonio, cuando uno se casa ante Dios, dice que tanto el hombre como la mujer quedan ¿qué? Unidos. O sea, no, fíjese lo que dice la palabra. Marcos 10. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno. Bueno, Pablo dice, el divorcio no es una opción. Pero si de plano, dice, insisten en separarse, si de plano se quieren dejar el uno al otro, dice, bueno, lo pueden hacer, claro que sí lo pueden hacer, pero hay dos alternativas, hay dos condiciones. ¿Cuáles son? Y si se separa el matrimonio cristiano, quédense sin casar. O la otra alternativa, ¿cuál es? Reconcíliese con su marido. Y vemos que de ambas alternativas, yo creo que la reconciliación es la mejor, ¿verdad? Volver a unirse, volver a formar la familia. Y bueno, la reconciliación es mejor que quedarse separado o quedarse sin casar. Ahora, ¿cuál es la única razón por la cual Dios permite el divorcio entre la pareja cristiana? ¿Cuál es? El adulterio, la fornicación. Escuchen lo que Jesús dijo. Cualquiera que repudia, la palabra repudia es como divorciarse. Cualquiera que divorcia a su mujer, salvo por causa de ¿qué? De fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea que si tú eres cristiano y te divorcias de alguien, pero no es por fornicación, entonces ocurre lo que dice Pablo a continuación. Vemos pues que aunque el divorcio está permitido, entre nosotros como cristianos nunca debe ser la primera opción, ¿ok? En todo momento, la reconciliación, el quedarse unidos, el trabajar para poder resolver la situación por la que estén pasando, es lo mejor que podemos hacer. Es lo que el Señor nos pide, o sea, afinar nuestras diferencias y quedarnos unidos. Hasta ahorita no he conocido matrimonio perfecto. Siempre hay problemas, siempre hay situaciones que surgen, pero la palabra nos pide a ser maduros, a ser conscientes de todo eso y no darle entrada al enemigo o que el enemigo venga y destruye algo tan maravilloso como lo es el matrimonio. Entonces, lo mejor que debemos hacer es mantenernos unidos. Pero lamentablemente el día de hoy muchas personas optan por ¿qué? El divorcio, la separación. El compromiso que la pareja hizo ante Dios de permanecer unidos hasta que la muerte los separe, hasta el final, en las buenas y en las malas, lo agarran, lo hacen bolita y lo tiran a la basura. Y se van por el camino más fácil, entre comillas, el divorcio, la separación. O sea que toman todo tipo de excusas para separarse. Es que hay incompatibilidad de caracteres. ¿Usted ha escuchado eso? O sea que ya no nos encontramos, somos muy diferentes. Hermano, en el matrimonio eso es lo bonito, ser diferentes. Imagínense qué aburrido sería que la mujer y el hombre tuvieran el mismo pensamiento, las mismas. Sería un matrimonio monótono, no había nada de emoción. Pero cuando uno es diferente, hay que acoplarse, hay que buscar, ¿verdad? Es cuando uno empieza a trabajar en la pareja.
O sea, la diferencia entre uno y la mujer y el hombre es buena, no es algo negativo. Yo sé que, por ejemplo, entre mi esposa y yo hay muchas diferencias, pero a ella le gustan unas cosas, a mí me gustan otras. Pero hay algo que estamos de acuerdo y por ejemplo, a mi esposa le gusto yo. Y yo también me gusto a mí mismo. O sea que en eso tenemos el mismo gusto, ¿verdad? No hay problema. Ahí sí se puede. Bueno, otro problema es los celos. Es que no le tengo o no me tiene confianza. Los celos en sí son que una inseguridad que tiene la persona del cónyuge. Hermano, los celos van a destruir su matrimonio si no los puede controlar. Los celos, si yo tengo celos de mi esposa, es que yo estoy inseguro. Me siento poca cosa o me siento algo como que, no sé, inseguridad. O los celos también pueden ser causados porque no le tengo confianza. No ha dado ninguna, ¿cómo se llama? Ninguna razón para no tener confianza, simplemente los pensamientos de uno. Por ahí dice, ¿verdad? El tigre piensa como, ¿cómo dice? Cree que todos son de su condición. El león juzga por su condición. Eso mero. Así que los celos es otra cosa por la cual muchas personas se divorcian. La comunicación es que no nos entendemos. O muchas veces también es que se terminó la pasión, ¿verdad? O el amor, el afecto, todo eso. O pues, ya no lo pude hacer a mi modo, ¿verdad? Se casan con el pensamiento de que le van a cambiar al esposo o a la esposa. Eso es un gran error. De todo eso yo a veces me le quedo viendo a mi esposa así muy... Y le digo, de todos los problemas que hay, digo, me le quedo mirando, no le digo nada. Pero le digo, caray, qué suerte tiene esta mujer de que yo esté a su lado. ¿Verdad? Bueno, continuando con la carta. En los versículos del 8 al 9, capítulo 7, del 8 al 9, Pablo le habló a los solteros y a las viudas. En los versículos del 10 al 11, lo que vimos ahorita, le está hablando a los matrimonios cristianos. Pero de repente Pablo se topa con algo. En los versículos del 12 al 16, Pablo se topa con un matrimonio mixto. O sea, donde uno de los dos es cristiano y el otro sigue en las cosas del mundo. Imagínense lo que va a pasar ahí. Ahora, se cree que estas personas a las que Pablo se va a dirigir ya estaban casados antes de contraer matrimonio. O sea que ambas eran del mundo, pero con el tiempo uno de los dos aceptó a Jesús en su corazón, se convirtió en creyente, dejó de vivir bajo la ley para vivir bajo la gracia, pero el otro se quedó, el otro no quiso, el otro no aceptó, el otro se rehusó. Entonces, a estos matrimonios, donde solamente uno de ellos había abandonado, imagínense, solamente uno de los dos ha abandonado la idolatría, la adoración a dioses paganos, para convertirse al cristianismo. Y de seguro esto estaba causando problemas dentro del matrimonio. Uno adoraba a Dios mientras el otro seguía adorando las imágenes a los dioses paganos. Imagínense el problema que había entre ellos. Uno se había apartado de los placeres del mundo, mientras el otro o la otra se deleitaba en los placeres del mundo. O sea, todo eso estaba creando problemas en ese tipo de matrimonios. Ahora imagínense, si en esos matrimonios hay problemas, cuando ambos eran del mundo y después uno de los dos se convierte en cristianismo, imagínense qué pasa cuando ya la persona es cristiana, conoce de la palabra de Dios, sabe lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, o sea, ya cristiano, y de repente por decisión propia decide casarse con una persona que no lo es, que no tiene la misma fe, que no tiene nuestras mismas creencias, que no adoramos al mismo Dios. Eso de que todas las religiones adoran al mismo Dios es mentira, ¿ok? Así que imagínense ese tipo de problemas donde de plano una persona no tiene la misma fe que tú tienes. Por eso Pablo había prohibido o había hablado sobre ese tema en la segunda carta que les mandó después, donde dice, ¿dónde me quedé? 2 Corintios 6:14.
Dice, no se unan en yugo desigual. ¿Con quiénes? Con los incrédulos. O sea, si tú eres creyente, si eres un soltero creyente, no te unas con una persona que no lo es. ¿Ok? Es lo que está diciendo aquí. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, si eres cristiana y eres soltero, soltera, espera a que Dios te mande a tu media naranja. Espera que Dios sea quien la corte del árbol para que te la traiga. No vayas buscando frutos por tu cuenta. Así que, espera pues que Dios ponga frente a ti a la persona indicada. Continuando con la carta, vamos a ver qué es lo que Pablo les dice. Dice, y a los demás, yo digo, no el Señor. ¿A cuáles demás? Bueno, a los demás matrimonios. ¿Cuáles matrimonios? Ahorita vamos a ver. De nuevo, Pablo hace la aclaración que lo que viene a continuación no es un mandamiento de Dios, sino que eso es algo que él está aportando por su propia cuenta. Dice, lo que yo voy a decir no viene del Señor, sino lo digo yo. O sea, se los voy a dar de, como dicen por ahí te va algo de diokis, de gratis para ti. Y fíjese lo que dice. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, que dice, no la abandone, quédate casado con ella. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandones. Entonces, lo que Pablo dijo en los versículos 10 y 11, cuando le estaba hablando a los matrimonios cristianos, ambos son cristianos, de que el divorcio no es una opción, aplica también para este tipo de matrimonio, donde uno lo es y lo otro no lo es. El divorcio no es la primera opción. O sea que sigue en vigencia esa ley, por ejemplo, no divorciarse. Eso sigue en vigencia para este tipo de matrimonios. Pablo aconseja a la pareja donde uno es cristiano y el otro no, a que permanezcan ¿qué? A que permanezcan juntos. Si la persona, si ella vive contenta, vive satisfecha, vive alegre, está bien, teniendo a un esposo cristiano, está bien, quédate con ella. Si el esposo vive contento, vive satisfecho, teniendo a una esposa cristiana, está bien, quédense con ella. O sea, no hay razón, motivo para que se tengan que divorciar. Mira, hermano, el que tu esposa o que la mujer o el hombre no sea cristiana no es una excusa para divorciarse. Y yo sé que eso a veces crea problemas entre la pareja, cuando uno quiere seguir las cosas de Dios y la otra persona no. Quejas como, pastor, es que no me deja venir a los estudios. Está bien, no vengas, quédate en casa con tu esposo. Ese es tu ministerio, esa es tu responsabilidad. Pastor, es que no me deja escuchar alabanzas cuando llega a trabajar. Está bien, escucha las alabanzas mientras él está trabajando. ¿Cuál es el problema? Miren, hermanos, Pablo no solo dice que no deben de separarse, sino que además da o explica el por qué no es bueno que se separen. Fíjese lo que dice. Continuando con el versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificada en el marido. Ahora, aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Cuando Pablo habla de santificación, no se refiere a la salvación. No está diciendo de que el marido inconverso es salvo por el hecho de estar casado con una mujer cristiana o viceversa. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Hermano, la salvación no se contagia de persona a persona. No es como el virus, ¿okay? La salvación o el ser humano no puede salvar a otro ser humano. Eso no se puede hacer. Y le digo porque he escuchado personas que dicen que, ¿ves? El esposo
es cristiano, perdón, el esposo o la esposa no creyente, casándose o estando con una mujer creyente, automáticamente es salvo. Eso no es cierto, no puede aplicar así. Ahorita les explico por qué. Entonces, Pablo no está diciendo que el cónyuge gentil, al tener una relación con una cristiana, es salvo. ¿Por qué? Miren, bueno, porque si así fuera, pues no lo llamaría marido incrédulo o la mujer incrédula. Dirían, ambos son cristianos. Le daré un ejemplo a lo que Pablo se refiere aquí. En el Antiguo Testamento, ¿recuerda a José, el soñador? José el soñador se fue a vivir a la casa de quién. ¿Cómo se llamaba el faraón? No el faraón. ¿Cómo se llamaba se fue a la casa de, no el faraón, se fue a la casa de Potifar. ¿Qué es lo que Dios? Tenemos a un hijo de Dios viviendo con un pagano, con una persona incrédula que renegaba de Dios. Pero sin embargo, fíjese lo que Dios hizo al faraón, a Potifar. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que Potifar tenía, así en el campo como en la casa. Entonces, el hecho de que José, un hijo de Dios, viviera en la casa con este hombre, Dios estaba bendiciendo a este hombre, ¿ok? Es lo mismo que aplica en lo que Pablo dice aquí sobre el matrimonio. Otro ejemplo. Escuche lo que Jesús le dijo a los fariseos. Cierta ocasión estaba Jesús y ya ve que los fariseos y los escribas renegaban mucho con él, y Jesús les dice: insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Fíjense lo que le está diciendo aquí. La ofrenda que es traída de afuera del mundo y entra al templo y es puesta sobre el altar, esa ofrenda no está contaminando ni al templo ni al altar. O sea, eso no ocurre. Cuando la persona deposita la ofrenda en el altar no se vuelve inmundo, no se vuelve sucio. Eso es algo imposible. Al contrario, el altar es quien santifica la ofrenda, ¿ok? Lo que cambia es la ofrenda, no el altar. Lo que cambia es lo que uno trae de afuera hacia adentro, no el altar que está adentro. Espero me hayan explicado, pero miren, aplicándolo a lo que Pablo dijo en el versículo 14, donde dice que la mujer y el hombre se santifican. Cuando un incrédulo vive con un creyente, no es el creyente el que se contamina. O sea, yo soy creyente, mi esposa es una incrédula, una pagana, una idólatra. Si vivimos juntos, yo no soy el que me contamino de las cosas del mundo. La palabra dice, ella es la que se va a bendecir, porque yo soy hijo de Dios. No es salva aún, porque la salvación es personal, pero va a recibir la bendición de Dios. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Entonces, si el incrédulo es quien se santifica, es decir, es apartado para Dios en una forma especial, esperando que en un futuro este incrédulo pueda recibir la salvación. Miren, desde la perspectiva de Pablo, cuando un inconverso se casa con una persona cristiana, entonces hay la posibilidad de que ese inconverso se convierta al cristianismo. Dice Pablo, porque el marido incrédulo no es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. O sea, no es al revés, sino el cristiano santifica. Pues de otra manera, sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces, si el incrédulo contamina al creyente, quiere decir que los hijos que tengamos van a ser inmundos, no van a ser del Señor. Pero como
yo como cristiano soy el que voy a bendecir al no cristiano, los hijos automáticamente son santos, apartados para el Señor, no salvos. No confunda la palabra santos con salvos, ¿okay? Son apartados, mas no han sido salvos. La salvación, le repito, es individual. Esa decisión la tiene que tomar cada persona a su debido tiempo, cuando el Señor, cuando decida hacerlo. Versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a esclavitud en el semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Entonces, aquí Pablo dice que los creyentes, cuando están casados, que no son de la misma fe, el cristiano nunca debe de iniciar el divorcio. Eso no puede ser así. Miren, deben de hacer lo posible por conservar el matrimonio. Pero Pablo deja la iniciativa del divorcio al no creyente. O sea que si la persona inconversa de plano dice, yo no quiero vivir con este cristiano, entonces dice Pablo, pues déjalo que se vaya, dale el divorcio, no hay problema. ¿Por qué? Porque no te voy a amarrar esclavitud. Si el cónyuge pagano busca la disolución del matrimonio, entonces que el creyente permita el divorcio, no hay problema. No lo vas a detener a la fuerza, no lo vas a amarrar a la cama para que no se te vaya. O sea, ¿qué vida sería esa? Pero siempre mantenga en mente, el cristiano no puede pedir el divorcio solo porque la esposa o el esposo no es cristiano. Versículo 16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, dice Pablo, si quizás será salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a la mujer? Ahora, Pablo no está garantizando de que automáticamente el marido inconverso o la mujer inconversa se van a hacer cristianos. No está garantizando. Dice, a lo mejor con tu testimonio la persona va a empezar a querer a conocer más de las cosas de Dios. El que dos personas estén casadas de diferente, un creyente y uno, es una oportunidad para compartir el evangelio, para hablarle de la palabra de Dios, para dar un buen testimonio. Mira lo que Pedro dijo en su carta. Dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen en la palabra, o sea, no son cristianos, sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas. Yo creo que esto es algo que muchas personas no hacen. Quieren ganarse a la otra persona, sea el esposo, sea el padre, sea el hermano, sea el vecino, se lo quieren ganar achacándole la palabra, o sea, hablándole. Te lo encuentras en la tienda, marido, perdón, marido no, ¿verdad? Vecino, y le empiezas a soltar el evangelio. Está fuera regando de su casa y vecino, y le sueltas oye, lo vas a enfadar, hay un tiempo para todo. Lo mejor es que, como dice aquí, tu actuación, tu testimonio, que eso le empiece a la persona a tener curiosidad por lo que usted cree, por lo que es. Mira, hermano, el propósito principal para unirse el matrimonio no es para evangelizar. ¿Escuchó bien? Hasta este momento, de todas las parejitas que he casado, ninguna me ha dicho, pues pastor, me quiero casar con ella porque me gustó para evangelizarla. No, ¿ok? En la evangelización, el matrimonio no es para evangelizar. ¿El matrimonio para qué es? Para vivir unidos, para procrearse, para tener amor, para un compañero de vida. O sea, el matrimonio es algo especial, pero no es para evangelizar. No, nunca digan, si usted conoce a una persona que es cristiana y dice, me quiero casar con él, pero no es, pero lo voy a cambiar, lo voy a evangelizar, dígale que no cometa ese error, que no lo haga. Mire, entonces, el matrimonio es para el compañerismo, para procrear familia, para amar. Por lo tanto, un cristiano no debería permanecer con la persona inconversa en una situación de abuso, de golpes, donde está el riesgo la vida de la persona
o riesgo de muerte, simplemente porque tiene la esperanza de que algún día va a cambiar. Ah, me maltrata, me pega, me golpea, casi me mata, pero yo sé que algún día Dios lo va a cambiar. Bueno, déjalo que lo cambie, pero separado de ti. ¿Ok? Déjalo que trabajen. Pueden estar separados sin divorciarse. Dale el tiempo al Señor que vea lo que está dejando, lo que está perdiendo. Y entonces déjalo que el Señor obre en él. Nosotros no podemos producir la salvación. O sea, yo no puedo ir y salvar a alguien, jamás lo puedo hacer. Pero somos instrumentos de Dios para llevar la salvación, para llevar el mensaje, que la persona pueda creer no en mí, sino en Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, como creyentes, nunca debemos de perder la esperanza de que algún día el Señor, sabemos que para el Señor no hay nada imposible. Él puede hacer grandes cosas, cosas milagrosas, pero nosotros no podemos apucharlo, no podemos querer imponer nuestra voluntad, por más buena que sea. Yo quiero que mi marido o mi mujer sea cristiana, es un buen deseo, pero no lo podemos imponer. ¿Ok? Así que aquí vamos a dejar con 1 Corintios. Espero que haya quedado algo claro la explicación. Para la próxima semana regresamos con el versículo 17, esperando que podamos terminar con a ver si terminamos el capítulo 7. ¿Okay? Así que aquí lo dejamos. Recuerde, ame, respete, cuide, proteja a su esposa o a su esposo. Es la bendición que Dios le ha dado. Si están casados, es la bendición que Dios les ha dado a cada uno de ustedes. Así que no podemos decir, bueno, ya no me entiende, ya esto, aquello, y de repente buscar el divorcio e ir a buscar otra persona más. Eso no es lo que la palabra de Dios nos pide como cristianos. Tampoco nos pide ser mártires en el matrimonio, de permitir el abuso, sea físico, sea verbal. Si eso está ocurriendo, se debe poner un alto, un límite y buscar ayuda en este caso. ¿Okay? Así que, bueno, aquí le dejamos 1 Corintios capítulo 7 del 10 al 16. Regresamos el próximo domingo para los siguientes versículos. Padre, te damos gracias de nuevo por tu palabra.